El día de hoy, como lo anunciamos, estamos hablando acerca del juicio en la casa de Dios. Y no el juicio de portarnos juiciosos, porque eso sí nuestra iglesia se llama haciendo el bien y tenemos que hacer el bien en todas las cosas que hagamos. Sino estoy hablando de juicio, estoy hablando del juicio. Es decir, que el Señor llama a su iglesia a disciplina. El Señor nos llama a que nosotros le rendamos cuentas y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Pues yo quiero empezar en esta mañana declarando, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia tenemos una grande responsabilidad. Como iglesia tenemos una grande responsabilidad frente a la sociedad, frente al mundo que estamos viviendo por varias razones. La palabra del Señor habla que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Ya ustedes lo conocen, son versículos que nos acompañan como cristianos. También Pablo habla que nosotros los cristianos somos cartas leídas, cartas abiertas por todo el mundo, por el mundo, hermanos, que nos rodea. La palabra del Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestro testimonio porque todos nos están observando. Por tal razón, tenemos que revisar cómo estamos andando, reconocer nuestros errores y pedirle misericordia al Señor para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga de lo que pudiera estar pasando, mis amados hermanos. Yo no me he cansado de afirmarles a ustedes, hermanos y hermanas, que estamos pasando los últimos tiempos, que hay un mundo espiritual que tenemos, hermanos y hermanas, que cuidar, que tenemos que estar observando, tenemos que intervenir en ese mundo espiritual y no hay que ignorarle. Y hoy te llamo la atención, muchas de tus circunstancias económicas, financieras, de enfermedad, esa depresión, esa circunstancia que estás viviendo en este momento no es causado porque estás enfermo, porque la enfermedad te atacó, por supuesto, y está, pero eso tiene su origen en un mundo espiritual. Y si tú atacas ese mundo espiritual con oración, con ayuno, con acción de gracias, con ruego delante de Dios, peleas la batalla, vas a triunfar y el Señor te va a dar la victoria. Son los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, son tiempos recurrentes, son tiempos en donde parece ser que en este momento está la palabra de Dios, pero hay tantos frentes, tantas cosas. ¿Notaron ustedes lo que pasó con la elección que hubo en Estados Unidos? Lo que decían de un candidato, lo que decían del otro candidato, que él va a traer esto, que él va a traer aquello, que él está apoyando esta cosa, que él está apoyando este otro tema. Mis amados hermanos, cada día es más difícil la circunstancia, cada día es más difícil identificarnos como cristianos, porque si apoyamos esto o dejamos de apoyar esto, ¿cómo es que tenemos que actuar, hermanos queridos? Son los últimos tiempos, mis amados hermanos. Yo también quiero enseñarles a ustedes, mis hermanos queridos, que tenemos una victoria en Cristo nuestro Señor. Cristo ganó la batalla que estás viviendo en este momento, allá también en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, sabiendo que estos son tiempos difíciles, tiempos complicados, también tenemos que aprender, hermanos, tú y yo, tenemos que aprender cuál es la respuesta de la iglesia, que teniendo tantas advertencias, que teniendo tantas banderas que se levantan para que cuidemos nuestro camino, se esperaría de la iglesia que la iglesia avanzara teniendo cuidado de su testimonio, que avanzáramos, mis amados hermanos, de una manera correcta, de una manera sabia, y la gente se inspirara en la iglesia, las personas se inspiraran en la iglesia como una forma de vida, como una alternativa frente a un mundo, un mar de tantas declinaciones, de tanta perversidad. Pero no, resulta que la iglesia se ha vuelto el papanatas de la sociedad. Resulta que la iglesia se ha vuelto el hazmerreír de la sociedad. Resulta que la iglesia ahora no tiene respuestas. Resulta que la iglesia ahora se ha fanaticado. Resulta que la iglesia tiene su mira en cosas tan altas, tan extraordinarias, que la realidad del mundo ahora está siendo ignorada por la iglesia. Y eso me parece que es incorrecto. Creo que no lo estamos haciendo bien, mis amigos y amigas. Dios nos puso en la tierra
para que nosotros diéramos una respuesta, para que ayudáramos al ser vivo, al ser humano, a salir adelante, a crecer, a avanzar. Nuestro punto es dar soluciones contra el aborto, dar soluciones contra el divorcio, dar soluciones hacia los niños que están huérfanos, contra la violencia, contra la guerra, contra la muerte. Ese es nuestro punto como iglesia cristiana. Eso es establecer el reino de Dios. Pero resulta que nos hemos segmentado, nos hemos agrupado con los que nos convienen, nos hemos pegado con el uno, con el otro, y estamos desechando al otro. Y eso es pecado, hermanos y hermanas. Dios nos llama como Jesucristo a amar a todas las personas. Jesucristo, ¿no te has puesto a pensar? Se sentó con la viuda, se sentó con la mujer, habló con la mujer en público, esa mujer samaritana que todo el mundo desechaba, andaba con publicanos, con gente rechazada de la sociedad. Jesucristo se dio cuenta de que los ciegos, los paralíticos, rechazados por la sociedad, necesitaban una ayuda, y Él vino a estar con ellos. ¿Se acuerdan cuando estaba Zaqueo, el publicano odiado por todos? Jesucristo le dijo: baja de allá, voy a comer en tu casa. A eso Dios llamó a la iglesia. Dios llamó a la iglesia a estar con los menos favorecidos, a estar con todos, a estar con todos. Jesucristo, como decía en la palabra, como decía en mi oración, no, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es pecado segmentar el pensamiento de la iglesia. Es pecado predicar que la iglesia está con un grupo, con un pedacito de gente que se viste como nosotros y piensa como nosotros. No, señores, la iglesia debe estar con toda la humanidad, porque Cristo vino a salvar a todos. Ahora, no me extraña que hoy la iglesia esté segmentándose, esté parcializándose con algunos sectores de la sociedad. El mundo que estamos viviendo es muy complicado. Por lo menos en Primera de Juan, el capítulo número 2, el versículo 18, Juan decía lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y sí, señores, hay muchos anticristos, y te voy a decir quién es el anticristo. El anticristo es todo aquel que quiera ganarse la gloria de la iglesia. El anticristo es todo aquel que quiera desviar tu atención de Jesús, tu atención de la palabra de Dios, tu atención de la gloria de Dios. Aquí no hay nadie mayor que nuestro Cristo, que murió en la cruz del Calvario, y un anticristo que nos separe, que nos lleve a observarlo a Él y a ser dirigidos por Él y a honrarlo, hermanos queridos. Ese es un anticristo, como dice ahí efectivamente la palabra de Dios. Son tiempos complicados. Más adelante en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 17, Pedro está reclamando que por esa actitud de la iglesia, en medio de la persecución que estamos viviendo, y la iglesia no tiene una actitud, hermanos queridos, de sal y luz. Por eso Pedro está diciendo, porque es tiempo en medio de esta persecución que empiece el juicio por la casa de Dios. Porque si nosotros, hermanos, no somos ajuiciados, si nosotros no somos ordenados, caminamos firmes, hermanos queridos, somos el testimonio de Cristo sobre la tierra, y nosotros no nos comportamos así, vendrá tremenda persecución sobre nuestras vidas. Y si nosotros no pasamos la prueba, pues ¿qué esperar del mundo? Dice Pedro, ¿qué esperar de los demás? Tú tienes que pasar una prueba de fe, una prueba de testimonio. Sea un hombre, una mujer fiel, sea un hombre, una mujer, hermanos, que levante la palabra de Dios, firme, arraigado en las cosas de Dios. No te dejes llevar por la vanidad del mundo. Son los últimos tiempos, mis hermanos queridos. Pablo también lo dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo número 1. Debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos.
Estamos viviendo tiempos peligrosos, mis hermanos y hermanas. Los tiempos que vivimos hoy en día no son tiempos fáciles de relax, de echarnos florecitas, que estamos guardados en casa y nada nos va a pasar. El enemigo se está metiendo como un cáncer, está cambiando el pensamiento de las personas. Entre tú más conoces, entre tú más ves videos, entre más tú te llenas de las cosas de internet, mi hermano, mi hermana, más está peligrando tu alma. Y tienes que despertar en este día, mi hermano querido, aleluya, en nombre del Señor. Si los apóstoles Pedro, Juan y Pablo nos dan esta idea, nos dan estas imágenes de los postreros tiempos, mis hermanos y hermanas, ¿no será que la palabra de Dios nos está dando una pista de lo que tenemos que hacer? ¿No será que la palabra de Dios nos está jalando la oreja, diciéndonos, iglesia del siglo XXI, levántate? Iglesia del siglo XXI, ¿en qué estás andando? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cuál es tu misión? ¿Para dónde vas con lo que yo te he enseñado? ¿Con lo que yo te he dicho que debes de hacer? ¿Cuál es tu comisión, iglesia del siglo XXI? Iglesia, despierta el día de hoy a ser la iglesia que has de ser. Ayudar, a bendecir, a iluminar este mundo, hermanos, que está entenebrecido. Y es que lastimosamente, si hacemos un pequeño recorrido por cómo está la iglesia hoy en día, Dios mío, tiene que darnos vergüenza, tiene que darnos pavor, tiene que darnos dolor en nuestra alma por lo que está pasando. Yo quiero echar una mea culpa reconociendo que hay líderes, hermanos, que hay personas, líderes espirituales de la iglesia que están cometiendo muchísimos errores. Por lo menos esto es lo que dice en 2 de Pedro, el capítulo 1. El versículo número 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Notan ustedes las palabras de Pedro, mis hermanos y hermanas? Las palabras de Pedro son las siguientes: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es que simplemente es mirar el testimonio y lo que están haciendo muchos líderes religiosos, hermanos. Tanta división, tantos diositos por aquí y por allá, mis hermanos y hermanas. Hay gente que está predicando literalmente mentiras desde el púlpito, y muchos serán arrastrados por estas disoluciones y terminarán blasfemando contra el púlpito, contra la iglesia del Señor. Una blasfemia, mis hermanos, que Dios, es algo que duele en el alma de un cristiano. Es como si entrara en nuestra iglesia e hicieran porquerías en el altar donde cada 8 días predicamos la palabra del Señor. La iglesia hoy en día no está tan unida como debería de estar, mis hermanos. Esas blasfemias nos dividen, hermanos. Hay pastores amadores, líderes espirituales amadores de sí mismos que quieren sus propias glorias personales. Reconozco que hay pastores que caen moralmente, que caen espiritualmente, y cuánta gente arrastran detrás de ellos. Es una lástima. Reconozco que ese es un pecado que cometemos los pastores, y el libro de Ezequiel lo reconoce. Dice en el libro de Ezequiel que en aquel tiempo les daré pastores conforme a mi corazón, porque está condenando a esos pastores que enfocan su predicación, su enseñanza, su ministerio en ellos mismos, mis hermanos.
Y hay que hablar de la cantidad de movimientos que hay hoy en día sobre la iglesia. Movimientos para tal cosa, movimientos para otra cosa, movimientos de esto, movimientos de aquello, síntomas musicales, etcétera, etcétera, mis hermanos. ¿Será que todo eso está colaborando para que la gente se acerque a Dios? O más bien acercándose a un ministerio, o más bien acercándose a una persona rutilante que predica muy bonito y que hace muchas cosas. Yo reconozco la mea culpa de nosotros los líderes espirituales y pido perdón, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Pero también, hermanos, en la feligresía, en las ovejas de la iglesia, mis hermanos queridos, hay que plantear, hay que denunciar, hay que reconocer que hay varios errores que tenemos que, mis hermanos queridos, curar y salir adelante de ellos. Por ejemplo, en Judas 1:18 dice lo siguiente: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y me da dolor, me da quebranto que nosotros, hermanos queridos, nos burlamos. Hay gente que se está burlando, cristianos mismos burlándose de la palabra de Dios. Me duele en el corazón que la gente se burle de lo que estamos haciendo en este servicio. Hay cristianos que nos están criticando, que nos están poniendo, hermanos, el hacha en el cuello. Hay cristianos que dicen, no, es que en tal lugar sí hay tal cosa, es que en este lugar hacen aquello, es que ya me cansé de eso porque es que ya tal cosa, tal cosa. Eso es burlarse de la casa de Dios, hermanos, y eso es pecado. Jamás digas algo contra la casa de Dios. Pablo lo está ratificando en 2 Timoteo capítulo 3, dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y da un listado del carácter de los últimos tiempos: hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Da una cantidad, hermanos, de características de los hombres de este siglo, mis hermanos queridos, que son precisamente, hermanos, muchos que están todavía, hermanos queridos, que se meten hacia la iglesia, se enfocan, hermanos, para tratar de destruir a la casa del Señor. Los amadores de sí mismos, hermanos, son los que se quejan de que no hay nada bueno dentro de la iglesia. Y nosotros reconocemos que estamos pasando por una crisis impresionante, que estar ahora todos tecnológicamente por medio de las pantallas, las cámaras y las redes sociales, mis hermanos queridos, no es la iglesia que conocimos. Pero les he enseñado a ustedes que la iglesia de Cristo no se limita, mis hermanos, a 4 paredes. No hay un templo que pueda contener la gloria, la bendición y la unción de Dios. Por tanto, allá en tu casa está la gloria de Dios, en medio de nosotros que nos reunimos para honrar el nombre del Señor. Ahí dice la palabra de Dios: enviaré y estará mi presencia, mis hermanos queridos. Esos hombres soberbios que no reconocen la autoridad. Estoy tan bendecido con una familia de la iglesia que tenía que salir a un viaje, hermanos, largo, y nos escribieron, nos dijeron: pastora, les comentamos que vamos a salir por esto, por aquello, y queremos su bendición, hermanos. Y cómo no vamos a orar por esas cosas, cómo no vamos a bendecir esas ovejas hermosas, mis hermanos. Eso es un acto de sometimiento que bendice a las personas. Cuidado con blasfemar. Blasfemar es decir groserías contra la casa de Dios. Es poner en duda, mis hermanos queridos, la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos queridos. Cuidado con dudar de lo que se predica. Aplica lo que el Señor te está diciendo. Aguántate que el pastor predique la palabra de Dios, y luego, después de esta hora y media, levántate y sigue con tu vida aplicando esta palabra de Dios. Cuidado, hermanos queridos.
dice Pablo, con los traidores y los impetuosos, esos que no tienen sentido de pertenencia. ¿Dónde está el resto de la iglesia? ¿Dónde están todos los que decían que amaban el nombre del Señor? Ahorita están en la ciclovía, ahorita pueden estar en un partido de fútbol, ahorita pueden estar en otra cosa. Más tarde veo el culto, más tarde veo el culto. Estarán pasando el guayabo de algo que pasó anoche. Impresionante, pero así es como están pasando las cosas, mis hermanos queridos. Por tanto, hermanos queridos, hoy tenemos que buscar la alternativa de encontrarnos nuevamente con nuestro Señor. Hoy tenemos, mis hermanos queridos, que salir de las circunstancias en que estamos caminando, hermanos. Y hoy nuevamente les llamo la atención. Son tiempos difíciles y el enemigo está actuando de una manera fuerte, hermanos, queriéndose empoderar y queriendo gobernar sobre nuestras vidas. Porque les quiero decir a ustedes, hermanos, hay un anticristo actuando ahora mismo. Ahora mismo está actuando este anticristo sobre la iglesia y sobre la sociedad. Lo dice, mis hermanos queridos, en Primera de Juan capítulo 2:19. Este anticristo seduce a las personas para sacarlas de la iglesia. 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es que esta obra del anticristo, increíblemente, mis hermanos, actúa tan tremendamente dentro de ciertos sectores en la iglesia, y eso tenemos que denunciarlo, mis hermanos queridos. El que es de Dios, el que pertenece al Señor, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes la salvación de Cristo en tu alma, tú has sido sellada, tú has sido sellado, mis hermanos queridos, para la gloria del Señor. No te dejes de conectar con el Señor, no dejes de seguir las cosas del Señor, no dejes de llevar tu palabra en el celular. Ora, busca, escucha el devocional, ve, mi hermano querido, el consejo divino, métete con las cosas del Señor. El enemigo quiere sacarte, el enemigo quiere que tú hagas tu propia vida alejada del Señor. Cuidado con abandonar la casa de Dios, cuidado con alejarte de la iglesia, mi hermano querido. El anticristo, según Pablo en el versículo 18 dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que, mis hermanos, es el último tiempo. Y es que les quiero decir a todos ustedes, mis hermanos queridos, que el anticristo está activo y está trabajando de la siguiente manera. Intentará robar el trono de tu corazón y va a poner algo contra lo cual luchamos nosotros los cristianos. Es la idolatría. La idolatría, mis hermanos, es adorar a cualquier otro ser, cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios, el Dios del cielo, mi hermano. Por eso es que el enemigo pone cansancio, pone estrés, pone abatimiento. Ahora el anticristo, mis amados hermanos, ya ha puesto tantas cosas en nuestros corazones que para qué ponemos a los niños en la iglesia infantil. Los niños están viendo una película de Netflix, están viendo esto, están entretenidos en esto. ¿Para qué los vamos a poner frente a la pantalla? Para que esas profesoras hagan aquello. Ese tiempo, mis amados hermanos, es un tiempo que le hemos quitado a Dios y son tiempos de Dios, y el anticristo quiere que lo sirvamos a Él, dejando de servir a nuestro Padre Celestial. Por tanto, mi hermano querido, yo creo que es el momento en donde tenemos que reconocer que el enemigo se ha metido de tal manera en la iglesia en estos últimos tiempos que es necesario que nosotros despertemos y que nosotros, mis hermanos, nos activemos en nuestro testimonio y nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo. ¿Sabían ustedes que según Apocalipsis en la Biblia habla que el anticristo tiene un falso profeta? Y yo le he orado al Señor y el Señor me reveló cuál es el falso profeta que está cambiando la mentalidad, la mente, la forma de pensar de los cristianos del día de hoy. Mucho cuidado, y aquí te lo voy a decir.
El falso profeta del siglo XXI son los medios de comunicación. Claro que bien usados, por supuesto, son una bendición, porque inclusive en este momento estamos usando este medio de comunicación para conectarnos contigo. Pero hoy en día, mis hermanos, los medios de comunicación están, hermanos queridos, cambiando la forma de pensar de las personas. Hay, mis hermanos queridos, tantas maneras como una persona famosa, como un producto famoso de los medios de comunicación influye para cambiar, hermanos, el pensamiento de las personas. Y hay que tener mucho cuidado, porque quizás tú hoy en día estés haciéndole más caso a lo que dicen los medios de comunicación antes de lo que dice la palabra de Dios. Y quiero decirte, y esto no es del siglo IV ni del siglo I, esto no es de la época de las cavernas. Yo te quiero decir, hermano y hermana, que la palabra de Dios es viva, eficaz, es eterna por los siglos de los siglos, permanece para siempre. Y Dios pondrá sed por esta palabra. Yo te animo a que vuelvas a la palabra de Dios. Yo te animo a que dejes de alimentarte de tanto medio de comunicación que está transformando tu forma de pensar. Vuelve a la palabra de Dios. Este falso profeta está cambiando nuestra manera de pensar. Ahora, mi hermano querido, ¿cómo lo está haciendo el anticristo? Este es el siguiente punto. ¿Cómo lo está haciendo el anticristo? De la siguiente manera. Primero que todo, el anticristo lo está haciendo de una manera en donde nadie se dé cuenta. Nadie se dé cuenta. Es que nos estamos preocupando es por nosotros, que cuidado con mi trabajo, que cuidado con la pandemia, que cuidado con el alimento, que la alacena esté llena, que cuidado con una cosa, con otra cosa. Nos hemos endiosado a nosotros mismos, mis hermanos, y no nos dimos cuenta. Y el primer elemento que te quiero decir el día de hoy es que el anticristo ha querido que te enfoques exclusivamente en ti mismo. Y no nos dimos cuenta. El enemigo no va a atacar directamente. Allá salió en el cielo una imagen de Satanás con su tridente, con sus cachos y su cola. Y comenzó a mover su tridente. Y entonces Satanás vivo y en directo. No, él lo hace como un cáncer. Se los he enseñado durante 3 semanas descubriendo lo que está haciendo el enemigo para destruir la iglesia, amigos y amigas, y lo va a hacer muy suavemente, calladamente, y no nos vamos a dar cuenta. Poco a poco lo hará, mis amados hermanos, como dice en Primera de Corintios capítulo 5 y 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo va a hacer de una manera tan difícil de diferenciar, mis hermanos, que así como un poquito de levadura hace inflar toda una masa de harina para producir el pan, de esa manera lo va a hacer, mis hermanos. Yo te vuelvo a decir de otra forma: Satanás querrá como una zorra pequeña destruir tu vid. Es lo que dice en Cantares 2:15: atrapen todas las zorras, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Oh, mi hermano querida, son pequeños detalles. Es como esos detalles de que después veo, voy a ver solamente 45 minutos, es un tiempo muy largo, 1 hora y media para estar allá pegado del televisor. Solamente voy a ver la predicación, o solamente voy a ver las alabanzas, o solo voy a estar en el tiempo de intercesión, o solo voy a estar el domingo, porque ¿para qué estoy en algo más, mi hermano? Poco a poco tus pensamientos están siendo cambiados. Ay, te hemos pedido que nos ayudes. Te hemos invitado que estés con nosotros, que te involucres en el ministerio del Señor con ese talento que tienes tan maravilloso, y allá estás en otras cosas. Allá estás haciendo otras cosas porque, bueno, es muy respetable lo que estés pensando, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero decir que el Señor te dio un llamado, que el Señor te llamó a ti para que le sirvas. Te quiero decir a ti, amigo y amiga, y tú sabes con quién estoy hablando, que el Señor te dio un ministerio, un talento. Ponlo al servicio del Señor y recuerda que un día el Señor te llamará la atención. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Dónde lo pusiste?
¿Saben qué hace el enemigo pasando a la forma como el anticristo está actuando contra nosotros? ¿Sabes qué? Va a intentar que tú cedas poco a poco. Él te va a hacer un poco más tolerante. Y yo le ponía este ejemplo a mis hermanos de la oración. Una circunferencia es de 180, la mitad de la circunferencia, mis hermanos, el ángulo de la mitad de la circunferencia es de 180 grados. Y podemos ceder de pronto un gradito. Y podemos ceder otro gradito. Y comienza él a meternos nuevos pensamientos. Y nosotros comenzamos a hacer, cuando nos damos cuenta, terminamos cediendo. Y el enemigo comienza a poner una fortaleza en nuestro corazón, comienza a sentarse en nuestro corazón y termina cauterizando nuestra conciencia, y aquí es donde vamos a tener muchos problemas. Aquí es donde tenemos que enfrentar, mis hermanos, los errores que estamos cometiendo. Ahora, mis amados hermanos, no permitamos que el enemigo venga como la levadura, como las zorras pequeñas, con tolerancia, poquita a poquita, hasta que cambian nuestros pensamientos. Mis amados hermanos, yo les quiero dar a ustedes, para terminar, unos consejos que nos van a ayudar para vivir estos tiempos últimos, en donde el anticristo ya está vigente, donde tiene su falso profeta, mis hermanos, que está cambiando la forma de pensar, y en donde lo está haciendo de una manera sigilosa para que no nos demos cuenta. Primero, soporta con paciencia estos tiempos. La palabra del Señor dice, la palabra del Señor nos habla acerca de cómo el Señor, en medio de la prueba, ayudó inclusive a Lot para que saliera de Sodoma y Gomorra. Esto está en segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 6, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, dice en el versículo 7, libró al justo Lot, abrumada por la conducta de estos malvados. Y dice en el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Sabes qué, mi hermano querido? Hoy yo te quiero animar a que soportes con paciencia, a que te mantengas firme en las cosas del Señor. No permitas que el enemigo se lleve, mi hermano querido, tu premio. Mantente firme. En el tiempo de Lot estaban cayendo rayos y centellas y se estaba destruyendo la ciudad, pero el Señor ayudó a Lot a salir, porque él tenía un propósito para su vida. Otro elemento, mi hermano, para que soportes estos tiempos del anticristo: vive intachablemente y cuida tu testimonio. Vive intachablemente y cuida tu testimonio. En 2 de Timoteo capítulo 2, 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mantente con un testimonio intachable, que la gente se acerque a ti, que la gente quiera venir a ti. Haz el bien en todos los aspectos de la vida. La iglesia está perdiendo su norte. La iglesia, hermanos queridos, está andando por donde no debe de estar, y tú eres la iglesia. Ayúdanos, mi hermano querido, a caminar fielmente, mantenerte firme, como dije en el primer consejo. Segundo consejo: sé intachable, sé firme en tu testimonio, amigo querido. Y mi hermano, Dios nos ayudará, como dice en segunda de Timoteo: el siervo del Señor no es contencioso. No estamos llamados a la pelea, a la bronca. No estamos llamados a plantear pelea con el otro, sino a plantear la paz. Y también dice la palabra del Señor, hermanos, otro tercer consejo: estamos en alerta para no ser seducidos y para poder defender la fe. Tienes que estar con los ojos muy abiertos, amigo y amiga. Estés pendiente del momento en que te toque defender la fe. Hoy defendemos la fe en nuestra batalla espiritual, en nuestra oración, con nuestro ayuno, con nuestra vigilia. Pero escúchame lo que te voy a decir en este momento. Vendrán tiempos en donde tendremos que defender nuestra fe físicamente.
Vendrán tiempos en donde tenemos que tener acciones de hecho para defender nuestra fe, mis hermanos queridos. Es lo que dice Pablo, mis hermanos, en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Algún día, hermanos queridos, que Dios nos guarde y nos ayude. ¿No han escuchado lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina? ¿Han visto las noticias? Se están metiendo los inicuos a las iglesias y se han metido a iglesias cristianas, a iglesias católicas, han blasfemado en esos lugares, han orinado el altar, han pintado sus porquerías, mis hermanos, en las cosas que son santas. En iglesias cristianas, hermanos queridos, han hecho cualquier cantidad de cosas, pero eso no lo cuentan los medios de comunicación. Nos están persiguiendo y llegará el momento en donde, si tú no eres capaz de defender tu fe en una guerra espiritual de oración, de ayuno, de clamor delante del Señor, yo pregunto si serás capaz de defender tu fe en estos últimos tiempos de gobierno del anticristo, hermanos y hermanas, de una manera radical y de una manera fuerte. Mira como dice en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hoy le llamo la atención a todos ustedes. No se dejen arrastrar, hermanos, ya que ustedes están parados en la roca firme. El enemigo vendrá con sus olas para hacerlos zozobrar primero en su mente y en su corazón. Por eso hoy estás como tibio. Por eso hoy estás como débil. Por eso hoy estás como que no quieres seguir adelante. ¿Dónde está la fuerza de tu corazón? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué no quieres seguir adelante? ¿Por qué tienes tantos peros contra la iglesia? ¿Por qué preguntas si esto o aquello? ¿Por qué lo haces? Hoy te llamo para que vengas. Hoy te llamo para que juntos recojamos. Hoy te llamo para que juntos amontonemos, mis hermanos, en nombre de nuestro Padre Celestial. Y por último, en 2 de Juan 1:8 dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Sí, señores, hermanos, no pierdan el fruto de su trabajo. No dejen ustedes, hermanos y hermanas, que el enemigo robe lo que ustedes se han esforzado con tanto trabajo y esfuerzo, hermanos queridos, lo que han vivido hasta ahora como cristianos, como hijos del Señor. Oh, hermanos, tenemos que despertar el día de hoy. Hay que despertar. Vamos a despertar en nuestra vida cristiana. Vamos a comprometernos con el Señor. Vienen tiempos difíciles, hermanos queridos. Ya los estamos viviendo. Hoy mismo estamos recibiendo una persecución contra la misma iglesia y nosotros estamos tranquilitos en casa. Hermanos queridos, las restricciones que estamos viviendo, aunque hay que guardar, por supuesto, los temas y consejos de salud, hay restricciones que están contra la iglesia y no nos estamos dando cuenta. Los gobiernos están lanza y ristre, mis hermanos queridos, contra la verdad. Y tú y yo tendremos que defender la palabra de Dios. Tú y yo tendremos, mis amados hermanos, que estar frente, mis hermanos, al enemigo. Y ahora que lo podemos hacer con la palabra de Dios, en oración, en ayuno, allá en clamor, hermanos, cada vez que convocamos a orar y buscar la presencia del Señor, tendremos que hacerlo, mis hermanos, con presencia. Estando allí, Dios nos ha de guiar, Dios nos tendrá que ayudar en ese momento. Así que, mis hermanos, les bendigo en el nombre del Señor. El resumen, mis amados hermanos, es que estamos bajo un continuo ataque de Satanás. Es que, mis hermanos, tanto los líderes de la iglesia como aún la misma iglesia tienen que reconocer sus caminos. Tenemos que pedir perdón y meternos con las cosas del Señor. Mis amados hermanos, hay un anticristo. Hay un falso profeta que está actuando ahora mismo, mis amados hermanos. También les enseñé que Satanás opera frontalmente
Opera, mis hermanos, sin que nadie se dé cuenta, cauterizando tu conciencia, apagando tu ánimo, mis hermanos, tratando de cambiar tu pensamiento. Pero por último, también les he enseñado la forma de atacar esta obra del enemigo, soportar con paciencia estos tiempos, tener un testimonio intachable, mis amados hermanos, y estar alertas para pelear la buena batalla de la fe. Voy a orar por ti y te animo que te levantes. Es tiempo de batalla, es tiempo de lucha, es tiempo de ser fuertes y victoriosos. ¿Lo vas a hacer? Pelea la buena batalla. Adelante en el nombre del Señor. Padre, yo quiero orar que tu bendición, Señor, caiga sobre todos nosotros. Yo he predicado una palabra, Padre Celestial, de libertad. Una palabra de vida para tu iglesia. Una palabra de campanas gigantes, de banderas rojas. He predicado una palabra, Señor del cielo, de una sirena que suena en toda la ciudad. He predicado una palabra de una atalaya que grita desde la torre: ¡He aquí vienen los enemigos! ¡Levántate, despiértate! Empieza a prepararte para la batalla, porque el enemigo, cual caballo de Troya, se ha metido en la ciudad y nos querrá destruir. Oh Padre Celestial, yo quiero declarar que tú eres el Rey, que tú eres el Señor y que tú nos vas a ayudar. Tú nos vas a bendecir, tú nos vas a cuidar en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que tú levantas tu bendición sobre todos los que están viendo, Señor, esta enseñanza, y declaro, Padre Celestial, que identificamos a ese anticristo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Reconocemos nuestros caminos, pedimos perdón, Señor del cielo, reconocemos que el enemigo quiere ganarse tu gloria y hoy lo condenamos en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a poner en práctica los 3 consejos finales que nos ha dado el pastor. Primero que todo, Señor del cielo, tenemos que correr con paciencia estos tiempos difíciles, Señor. Vamos a vivir, Señor, con un testimonio intachable y estar preparados, Dios mío, para defender nuestra fe en esta batalla que se avecina. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, y es la palabra de bendición que hoy entrego para mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, y aprovechen esta palabra que hoy recibimos en libertad. Vienen momentos difíciles. Vamos a ver con quién contamos. Dios cuenta contigo. Dios te bendiga. Gracias.